Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase, ¿qué clase nos toca? De Educación Cívica segundo. Siendo las 9 de la mañana, vamos a dar inicio al tema del día de hoy, en la cual, ¿no? Digamos, la persona, ¿no? El ser humano, ¿no? El ser humano desde que, como le hemos dicho en la anterior clase, ¿no? Desde que el ser humano nace, tiene derecho, ¿no? ¿Y cuáles creen que sean esos derechos, a ver? ¿No? Por ejemplo, derecho a estudiar, derecho a qué más, a ver. Derecho al, ¿no? A la salud, a la vida. ¿Y quién hizo todo eso posible? A ver, ¿no? ¿Quién cree que haya hecho todo posible eso? A ver. Porque el ser humano, recuérdense, ¿no? Desde el tiempo de los cavernícolas, no teníamos derecho a nada. No teníamos derecho a nada. Actuábamos, ¿no? Actuábamos como se nos plazca. Por eso le digo, ¿no? Los seres humanos actuamos como se nos, digamos, agarrábamos, ¿no? Hacíamos lo que queríamos. No había esto de la moral, no había esto de los derechos, no había nada de esto, ¿ya? Unos pensarán, no, profesor, pero esto viene, uff, desde tiempo, ¿no? Pues no. El ser humano, el momento que, digamos, vino aquí a la Tierra, no había un documento válido. Si recuerdan, el hombre fue nómada al inicio, y de ahí, después de ser nómada, ¿qué es lo que hizo? Sí, bueno, digamos, se sentó en un lugar, ¿no? Empezó a conocer y todo ello. Pues, acá tenemos el tema del día de hoy. Derechos humanos. ¿Ya? Los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? A ver, ¿qué son los derechos humanos? A ver, ¿qué son los derechos humanos? A ver, ¿no? Los derechos humanos nos pertenecen por igual a todos y cada uno de nosotros, ¿sí? O sea, digamos, a cada uno de nosotros nos pertenece, ¿no? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus, ¿no? Digamos que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impide hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades, así como hacen valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás, ¿no? Pero esto tiene una historia. Sí. Esto de los derechos humanos no es que, digamos, a cierto grupo de personas se le ocurrió, ¿saben qué? Miren, vamos a hacer algo bonito, vamos a hacer un texto que diga los derechos. ¿Les parece? ¿No? ¿No fue así? Uf, ¿cuánto tiempo creen que haya pasado para que, digamos, al fin gocen ustedes de derechos?
¿no? A ver, los derechos humanos son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona la realización, ¿no? En consecuencia, sume aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos, que incluyen de toda persona por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición. Para los autores naturalistas, los derechos humanos son independientes o no depende exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente, por lo que son considerados fuentes del derecho. Sin embargo, desde el positivismo jurídico, la realidad es una solamente. Los países que suscriben los pactos internacionales de derechos humanos o Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sus protocolos, Carta Internacional de Derechos Humanos, están obligados jurídicamente a su cumplimiento. Así, por ejemplo, en relación con la pena de muerte, contraría al segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte. No ha sido firmado por países como China, Irán, Estados Unidos, Vietnam, Japón e India. Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos a ser personas jurídicas, identificándose consigo mismos y con los demás, ¿no? A ver, ahorita, ¿cómo sería para ti el concepto de derecho? A ver. Pues se define como facultades inherentes a la persona, irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Por definición, el concepto de derechos humanos es universal para todos los seres humanos e igualitario, así como incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una casta, etnia, pueblo, grupo o clase social determinados. Según la concepción naturalista tradicional, son además atemporales, independientes de los contextos sociales e históricos. La doctrina teórica de tales derechos ha realizado un importante esfuerzo por clasificar y sistematizar los derechos humanos. Normalmente se dividen en dos categorías, derechos positivos y derechos negativos. Los derechos negativos, como el derecho a la intimidad, a no sufrir la tortura, se definen exclusivamente en términos de obligaciones ajenas de no injerencia. Los derechos positivos, por el contrario, imponen otros agentes, tradicionalmente, aunque ya no de manera exclusiva, o sea, el Estado. La realización de determinadas actividades positivas. Otra clasificación muy extendida es la que ordena los derechos humanos en tres o más generaciones, atendiendo por lo general al momento histórico en que se produjo o produce reivindicación. Según parte de la doctrina, los derechos humanos no son susceptibles de jerarquización, pues son indivisibles e interdependientes. Para otra parte de la doctrina, Vidal, Rosati, Erhan, Riofrío, es posible establecer criterios lógicos, cronológicos, axiológicos, normativos, entre otros, para establecer algún tipo de jerarquía abstracta. O sea, digamos, para hacer clasificación debemos, bueno, cuál va a ir con esto, ¿no? ¿Cuál defiende al otro? La tesis más aceptada es el que peso específico del derecho y la determinación de cuál el derecho ha de prevalecer un balanceo de derechos ha de hacerse en el caso concreto. ¿Y cómo creen que haya empezado todo esto? A ver, ¿no? ¿Cómo creen que haya empezado todo esto? Para que al fin nosotros gocemos de derecho.
Los derechos humanos, herederos de la noción de derechos naturales, son una idea de la gran fuerza moral y con un respaldo creciente. Legalmente se reconocen en el derecho interino, ¿no?, de numerosos estados y en tratados internacionales. Para muchos, además de la doctrina, los derechos humanos se extienden más allá del derecho y conforman una base ética y moral que se debe fundamentar en la regulación del orden geopolítico contemporáneo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en una referencia clave en el debate ético, político, actual, y el lenguaje de los derechos se ha incorporado a la conciencia colectiva de muchas sociedades. Sin embargo, existe un permanente debate en el ámbito de filosofía y las ciencias políticas sobre la naturaleza, fundamentación, contenido e incluso la existencia de los derechos humanos, y también claros problemas en cuanto a su eficacia, ya que existe una gran desproporción entre lo violado y lo garantizado estatalmente. De acuerdo con De Sousa Santos, hoy es innegable la hegemonía de los derechos humanos como lenguaje de la dignidad humana. Sin embargo, esta hegemonía debe convivir en una realidad alarmante. La gran mayoría de la población mundial no es sujeto de derechos humanos, sino el objeto de los discursos de los derechos humanos. O sea, digamos, en algunos países, ¿no? Por más que haya derecho, pues no, a veces no se está cumpliendo. A pesar que hay tratados internacionales. A ver, ¿no? Por ejemplo, acuérdense de lo que pasó en algunos países, ¿no? En este tiempo. No, a ver. Existe un importante debate sobre el origen cultural de los derechos humanos. Generalmente se considera que tiene su raíz en la cultura occidental moderna, pero existen al menos dos posturas principales más. Algunos afirman que todas las culturas poseen visiones de dignidad que se plasman en forma de derechos humanos. Que no, la dignidad que estaban hablando muchos, ¿no? Se plasma, pues no, más que todo, en forma de derechos humanos, y hacen referencia a proclamaciones como la Carta de Mandén de 1922, Declaración Fundamental del Imperio de Malí. No obstante, ni en japonés ni en sánscrito clásico, por ejemplo, existió el término derecho hasta que se produjeron contactos con la cultura occidental, ya que estas culturas han puesto tradicionalmente el acento en los deberes. Existen también quienes consideran que Occidente no ha creado la idea ni el concepto de derechos humanos, aunque sí una manera concreta de sistematizarlos, una discusión progresiva y el proyecto de una filosofía de los derechos humanos. Entonces, la universalidad, indivisibilidad, interdependencia son los pilares conceptuales que se trata de sustentarse el reconocimiento y protección internacional de los derechos humanos. Sí. La universalidad es inherente a los derechos fundamentales del hombre, porque estos son expresiones de la dignidad de todo individuo y por lo tanto deberían ser aceptados, respetados y garantizados.
por los estados, no importando el sistema político, ideológico, económico y sociocultural que expresen. Cuestión que viene a ser un tanto ambigua y complicada debido a las distintas cosmovisiones regionales y localistas. Las teorías que defienden la universalidad de los derechos humanos se suelen contraponer el relativismo cultural, que afirma la validez que todos los sistemas culturales y la imposibilidad de cualquier valoración absoluta desde un marco externo, que en este caso serían los derechos humanos universales. Entre estas dos posturas extremas se sitúa una gama de posiciones intermedias. Muchas declaraciones de derechos humanos emitidas por organizaciones internacionales, regionales, ponen un acento mayor o menor en el aspecto cultural y dan más importancia a determinados derechos de acuerdo con su trayectoria histórica. La Organización para la Unidad Africana proclamó en 1981 la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que recogía principios de la Declaración Universal de 1948, y añadía otros que tradicionalmente se habían negado en África, como el derecho de libre determinación o el deber de los estados que eliminar todas las formas de explotación económica extranjera. Más tarde, los estados africanos que acordaron la Declaración de Túnez el 6 de noviembre de 1993 afirmaron que no puede prescribirse un modelo determinado a nivel universal, ya que no pueden desatenderse las realidades históricas y culturales de cada nación, ¿no? De cada nación y las tradiciones, normas y valores de cada pueblo. Es una línea similar, se pronuncia, ¿no? La Declaración de Bangkok, emitida por países asiáticos el 22 de abril de 1993, y de la Declaración del Cairo, firmada por la Organización de la Conferencia Islámica el 5 de agosto de 1990. A ver, ¿no? ¿Y cómo creen que, digamos, fue el inicio? A ver, ¿cómo creen que haya sido el inicio? No, a ver, muchos filósofos e historiadores del derecho consideran que no puede hablarse de derechos humanos hasta la modernidad en Occidente. Hasta entonces, ¿no? Las normas en la comunidad concebidas en relación con el orden cósmico no dejaban espacio para el ser humano como sujeto singular, concibiéndose el derecho primordialmente como el orden objetivo de la sociedad. La sociedad estamental tenía su centro en grupos como la familia, el linaje o las corporaciones por profesionales o laborales. Ya ver, ¿no? Más que todo, ¿no? La sociedad estamental tenía su centro en grupos como la familia, el linaje o las corporaciones profesionales o laborales, lo que implica que no se concebían facultades del ser humano, en cuanto que tal, facultades de exigir o reclamar algo. Por el contrario, todo poder atribuido a individuo derivada de un doble estatus, el del sujeto en el seno de la familia y el de éste en la sociedad. Fuera del estatus no había derechos. La existencia de los derechos subjetivos y tal como se piensan en la actualidad
Fue objeto de debate durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Habitualmente se dice que los derechos humanos son producto de afirmación progresiva a la individualidad. Y de acuerdo con ello, esa idea de derechos del hombre apareció por primera vez durante la lucha burguesa contra el sistema del antiguo régimen. ¿No? A ver, la existencia de los derechos, ¿no? Subjetivos, tal y como se piensa en la actualidad, pues remontan, ¿no? Del mundo clásico. Uy, o sea, nos vamos a ir más allá. Vamos a retroceder unos cuantos años, bueno, milenios, ¿no? De la historia, antes de Cristo. ¿No? Vamos a ir bien antiguo. Uno de los documentos más antiguos, ¿no? O sea, uff, cuando ni siquiera nacían, ni siquiera nuestros abuelos estaban vivos, que se han vinculado con los derechos humanos, es el cilindro de Ciro, que contiene una declaración del rey persa Ciro el Grande, tras su conquista de Babilonia en 539 a.C. Fue descubierto en 1869 y la ONU lo tradujo en 1971 a todos sus idiomas oficiales. Pueden enmarcarse en una tradición mesopotámica, centrada en la figura del rey justo, cuyo primer ejemplo conocido es el rey Urukhayina de Lagash, que reinó durante el siglo 24 a.C., donde cabe destacar también Hammurabi. ¿Se acuerdan de Hammurabi? Tal vez lo lleven en literatura, o lo van a llevar en historia, ¿no? Sobre Hammurabi, de Babilonia, y su famoso código, que data desde el siglo, antes de Cristo, siglo 18 antes de Cristo. No obstante, el cilindro de Ciro presenta características novedosas, especialmente en lo relativo a la religión. Ha sido valorado positivamente por su sentido humanista. Incluso se lo ha descrito como la primera declaración de derechos humanos. Numerosos historiadores, sin embargo, consideran que el término es ajeno a ese contexto histórico. Documentos medievales y modernos como la Carta Magna inglesa de 1215 y la Carta de Mandinga de 1222 se han asociado también a los derechos humanos, en contra de esa idea. José Ramón Narváez Hernández afirma que la Carta Magna no puede considerarse una declaración de derechos humanos, ya que en esta época existen derechos pero solo entre iguales y no con carácter universal. No se predica la igualdad formal de todos los seres humanos. Lo mismo sucedía en el imperio del Mol, no, el imperio de Mali, cuya constitución oral, ¿no? La Fouga, refleja cómo la población se estructuraba según su tribu de origen. Esas consideraciones son extrapolables, como los documentos de la Bulla de Oro de Andrés II en Hungría en 1822, la Confirmation Forum de Liberation de 1263 y el Privilegio de la Unión de 1287 de Aragón, ambos, ¿no? La Varennes Revolution de 1311 o la Jus entre de Brabante de 1356. En todos estos casos, los derechos y libertades reconocidos pertenecen al ámbito de los pactos entre el monarca
y los estamentos del reino. No se trata en suma de derechos humanos, sino de derechos corporativos o privilegios. A ver, ¿no? En la antigua Grecia, en ningún momento se llegó a construir una noción de dignidad humana frente a la comunidad que se pudiera articular en forma de derechos, sino que se entendió que las personas pertenecían a la sociedad como parte de un todo y eran los fines de hasta los que prevalecían. La única posición de tiranía se sustentaba en la apelación de ley divina como puesta a la norma, como se muestra en el mito de Antígona, plasmada por Sófocles en la obra trágica del mismo nombre. La sociedad griega dividía en tres grupos principales: los ciudadanos, los metecos o extranjeros y los esclavos. La esclavitud se consideraba natural, lo que se refleja en la afirmación de Aristóteles, ¿no? Como dice, es evidente que para unos son naturalmente libres y otros son naturalmente esclavos, y que para estos últimos es la esclavitud tan útil como justa. La organización política se estructuraba en polis o ciudades-estados. Para los griegos, la sociedad era una consecuencia necesaria de la naturaleza humana. En ese contexto, las teorías políticas de Platón y Aristóteles hicieron un gran hincapié en el concepto de bien común. Para Platón, agrupados los hombres en sociedad, esto se configura en la polis, cuyo bien común se sobrepone al bien particular de los individuos que lo componen. La justicia, a su vez, es la salvaguarda del bien común y se expresa a través de las leyes, que son los instrumentos que permiten consecución del bien colectivo e individual. No obstante, en su afán por alcanzar una sociedad perfecta, Platón llegó a recomendar, ¿no?, dar muerte a los recién nacidos deformes o enclenques y matar o desterrar a los insociables. Claro, o sea, digamos, eras enclenque, ay, ya no tienes fuerza, no vivías. Sí, mandaba a matar. Sí, sí, ya. Ya, digamos, ya que en la decadencia de la cultura griega,
conquistada la Hélade por Roma, se extendieron filosofías que ponían el acento en la búsqueda de la felicidad individual, entre ellos el epicureísmo y el estoicismo. El estoicismo consideraba la razón humana como parte de un logos divino, lo que contribuyó a concebir el hombre como miembro de una familia, ¿no? Universal. ¿No? A ver, de ahí vino la influencia del cristianismo. ¿Qué hizo el cristianismo, no? La filosofía estoica, difundida en la sociedad grecorromana, concibió la idea de cosmopolitismo, ¿sí? Ya, a ver, la filosofía estoica, difundida en la sociedad grecorromana, concibió la idea del cosmopolitismo, ya que el cristianismo dio un sentido más espiritual. Para afirmar la igualdad de los hombres y las mujeres en tanto que los ciudadanos del reino de Dios y su dignidad, no obstante, según Luis de Sebastián, para los teólogos cristianos medievales, la igualdad teológica era compatible con la desigualdad social, ¿no? Las personas nacían con un estatus social que, de acuerdo con los designios divinos, el más adecuado para su salvación, ¿no? A ver. El cristianismo derivado de la religión judía heredó de ella, entre otras, la tradición del Mishpah, un concepto jurídico de rica amplitud semántica. Indica las decisiones de... mm, no, a ver. Dado que hasta la modernidad el término del derecho se atribuye principalmente a lo justo, con orden objetivo. En el pensamiento cristiano antiguo o medieval no existía una referencia explícita a los derechos humanos, pero sí un reconocimiento de exigencias de justicia que descendía de cada, ¿no? Ya, a ver. Por ejemplo, ¿no? El Nuevo Testamento contiene enseñanzas contra la injusticia, el homicidio, el robo, la calumnia, el egoísmo en el uso de los bienes, ¿no? En la epístola de Santiago, el apóstol denunció a los empleadores, ¿ya? Que no pagan a sus empleados sus justos salarios. El cristianismo fue gradualmente derramado su doctrina en el derecho romano, mejorando la situación de los esclavos, de los hijos y de las mujeres, cuyo estatus en la filosofía cristiana era mucho más alto que la grecorromana. En plan, ¿no?
¿no? A ver, tales ideas fueron, ¿no? Desarrolladas por los padres de la iglesia, proclamado un sentido local, ¿no? Social y limitado de la propiedad de la ley. Pero fue Tomás de Aquino quien asentó las bases del orden jurídico medieval, retomando las ideas de Aristóteles y de Agustín de Hipona, y afirmando que existe, además del derecho positivo determinado y establecido por los hombres, un derecho natural propio de la clase. Ya, a ver, como queda menos de unos segundos, ya, se vuelven a unir con el mismo link que se les envió. Ya queda un minuto nada más. Se vuelven a unir con el mismo link que se les envió. Pero digamos, ¿no? Tales ideas, ¿no? La doctrina cristiana postulaba la existencia de dos reinos, el temporal y el espiritual, siguiendo la distinción hecha por Jesús de Nazaret, que dice, ¿no? Dad al César lo que es del César y Dios lo que es Dios. Ante el problema de la conciliación de los intereses individuales y los, ¿no? Y los sociales, Tomás de Aquino afirmó que su obra son, ya, se vuelven a unir, por favor.